Vamos a entregarle antes que nada la reunión al Señor. Lo vamos a hacer cubriéndonos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú permites, mi Dios, que estemos con bien hasta este momento, Señor. Gracias por el don de la vida, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente con esa sed de seguir aprendiendo, de seguir conociendo los sacramentos de la Sagrada Iglesia. Padre Santo, te damos gracias. Te pedimos, mi Dios, que tomes estos medios por los que nos estamos comunicando, que no haya interferencia alguna y si llega, que tú te encargues, Padre, de todo eso. Abre nuestros oídos, que estén atentos ahí donde nos encontramos, que nada nos distraiga, Padre Santo, sino únicamente estar atentos al mensaje que tú traes en esta noche. Y por los que aún no se han conectado, te pedimos también, Señor, que tú les permitas poder llenarse también ellos. Mándanos tu Espíritu Santo en esta noche y ayúdanos. Gracias te damos, Padre amado. Bendito seas. Amén. 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 Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a pasar pues a nuestra clase de este día. Vamos a pedirle a nuestro hermano Tomás si nos puede regalar la oración por el Padre Ramiro. Amén. Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a poner las manos sobre nuestro Padre Ramiro. Señor, te damos gracias en esta noche. Especialmente yo, Señor, por permitirme, Dios, orar por nuestro querido Padre Ramiro. Antes, Señor, te quiero pedir que me limpies a mí, Señor, de esas impurezas, Señor, de cuerpo y alma, Dios, para que mi oración sea digno, Señor, y de tu agrado. Te pido, Señor, que bendigas a tu hijo Ramiro y lo llenes de tu Espíritu Santo, Dios, para que nos dé a conocer tu mensaje, que deseas que nosotros, tus hijos aquí presentes, escuchemos, Señor. Gracias te damos por esto, Señor, y así poder nosotros, Señor, tus hijos acá desaprender y profundizar más en la educación de la fe, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, quien contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Padre. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que se vayan conectando y empezamos a transmitir. Bueno, como primero se dieron cuenta de que de la parte del derecho canónico es mínimo, ¿verdad? Los procesos los numerales, los cánones que da acerca de la unción de enfermos, pero aún así no dejan de ser complejos, ¿verdad? Y para eso también me sirvió el hecho de las preguntas que hicieron durante la semana, ¿verdad? Entonces vamos a evacuar primero esas dudas que aparecen, ¿verdad? Por ejemplo, en el numeral, en la primera pregunta decía, en el derecho canónico, en el numeral 1003, dice, ¿a qué se refiere cuando dice sacerdote con cura de almas? Y luego, es una segunda pregunta, cualquier otro sacerdote. Según, ahí viene la respuesta, ¿verdad? Según el OIU, que es el Ordo Uctionis Informum, que sería la petición de unción de los enfermos. En el numeral 16 dice de que normalmente, de manera ordinaria, quienes tenían la función de la unción de los enfermos, o la potestad, digámoslo así, el mejor término es la potestad, ordinariamente son los obispos, párrocos, capellanes, superiores de comunidades, eran los únicos que podían administrar dicho sacramento. Pero, como a medida vamos pasando el tiempo, se dieron cuenta de que había una gran necesidad y los obispos, los párrocos iban reduciendo, entonces confirieron esto a todo sacerdote, ¿verdad? E incluso el derecho canónico hace ver de que bajo ninguna, a menos que tenga una
una sanción, digámoslo así, pero ese ya es otro tema en cuanto a las sanciones canónicas, pero lo contrario, todo sacerdote tiene la facultad de llevarlo. Lógicamente, aquí hay tela que cortar también, ¿verdad? Por el hecho de que normalmente hay parroquias pequeñas, pero hay parroquias enormes. Por ejemplo, en las ciudades también hay el territorio que tiene que abarcar un párroco. Creo que si se fuera al cumplimiento tácito de este numeral del Código de Derecho, solo eso pasaría haciendo, ya no estaría haciendo ni Eucaristía, solo unción de los enfermos, porque sabemos que en el amplio territorio que tienen a cargo, se les hace muy difícil abarcar. Entonces, de igual manera, por eso es la delegación y es cualquier otro sacerdote que pone al final ese canon también. Esa era una de las preguntas que decían. Otra de las preguntas era que el numeral 1005 hace la pregunta: ¿con qué objetivo se administra el sacramento a un muerto? Y lo leo de manera tácita porque dice: en la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido, ya administresele este sacramento. Entonces, pareciera que el canon está diciendo, si está muerto, administreselo. No, y ahí la clave está, como bien lo he puesto, una persona no tiene uso de razón o ya ha fallecido. No se debe de administrar. Eso es muy ya en los elementos explicativos que tal del derecho canónico, dice, ¿verdad? El problema se plantea a partir de la duda del sacerdote. Entonces, si hay duda, dice, ahí administra, aunque sea mínima la duda, administralo. Ya si de verdad llega uno, que nos ha pasado a nosotros, a mí me ha pasado, que me piden la unción en los hospitales y voy y corro, y cuando ya estoy entrando al cuarto donde está esta persona, ya me dicen los médicos, ¿verdad? O la enfermería de que ya ha fallecido. Entonces ya hay un veredicto de fallecimiento. Entonces en ese momento no me queda duda, ¿verdad? Incluso ya más adelante vamos a tocar ese tema porque hay todavía un elemento que se puede rescatar. Hoy en día ya se nos hace más difícil, pero lo voy a explicar más adelante, que sí permite en ese sentido desarrollar el sacramento, pero en este numeral solo hace ver que si uno llega y hay duda, puede decir que la misma familia en la casa, padre ya está mal, pero si todavía el sacerdote duda de que este o está muerto o está vivo, hágalo y completo, no así como que aparte o salir del compromiso, tiene que hacerlo todo el ritual. Esa era una segunda pregunta. Una tercera pregunta, dice, padre, en el numeral 1002 habla que los enfermos estén debidamente preparados y rectamente dispuestos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en el caso de cuando la persona es consciente, lo mínimo que se le pide es la confesión y que sobre todo sean conscientes del sacramento que van a recibir, ¿verdad? Porque muchas de las personas, como les digo, la gran mayoría de adultos ancianos, cuando reciben este sacramento, algunos están así como que medio creyentes, ¿verdad? O están todavía en una vida de pecado y no se quieren confesar. Y cuando uno llega a las casas descubre de que quien realmente quiere que reciba el sacramento es la familia, pero el implicado que todavía puede ser consciente, él no quiere. Entonces, en ese sentido, no podemos sobrepasar por la libertad, aunque esté ya casi por morir, ¿verdad? No podemos pasar, ¿verdad? Aunque la gente alrededor sea ultracatólica, supercatólica, no podemos pasarnos por encima de la libertad. Entonces, pide por eso que sean que sean conscientes, ¿verdad? Y que la preparación previa, cuando se lo permite, es el hecho de confesar. Incluso en esas visitas que nosotros hacemos, casi siempre, creo que el viernes pasado se los decía,
no solo llevamos la unción, sino que vamos preparados para confesarlo, para recibir la unción y de ser posible que comulgue. Entonces, esos tres aspectos en uno solo, a la persona le dan un gran alivio de manera espiritual para ese momento de crisis que tiene. Pero lo ideal es que se preparen con antelación. Lastimosamente en la práctica se les hace muy difícil. Todos tienen, o sea, ¿por qué se da esta dificultad? Porque todos tienen la esperanza de que la persona, incluso ya más adelante vamos a hacer hay otra pregunta sobre eso. La gente tiene la esperanza de que siempre recupere el enfermo. Es lo último que se pierde en ese sentido, la confianza en Dios. Entonces, bajo ese signo, van aplazando el tiempo de saber administrar este sacramento. Número 4. En el numeral 1007 dice que no se dé la unción al enfermo que persiste en pecado grave y que sucede, ¿qué sucede en estos casos? Dicen los comentarios del canon que no se vea esto como un castigo, porque sí, hay veces que pasa, es casi como la confesión, ¿verdad? Cuando nosotros vemos personas que llegan y que repiten, nosotros, como les digo, no nos acordamos de los pecadores, pero de repente el Señor nos ilumina y sabemos que la persona es un reincidente en un pecado, tenemos la capacidad de decirle, hermano, en nombre de Dios, yo no te voy a poder absolver tus pecados. Que te perdone Dios, sí, pues, pero la absolución de los pecados no, para ser consciente del estado de gravedad que tienen con respecto a su alma. Entonces, cuando la persona es consciente y uno le invita a que se confiese y no quiere salir de eso, lastimosamente no podemos aplicarlo, ¿verdad? Aunque la persona quiera recibir. Lógicamente hay alguna gente también que conocen y por eso también es este momento formativo. Algunas personas conocen de leyes y saben de que el sacramento de la unción de los enfermos va implícito el perdón de los pecados, pero cuando la persona ya está sin uso de razón o está casi inconsciente. Ahí sí, pero si la persona es consciente y realmente no quiere deshacerse de sus pecados, es como la parte moral del cristiano. O sea, si nosotros no fuéramos así tácito, yo creo que más adelante vamos a ver eso, nos estamos acomodando en un estilo de vida. Y yo se los digo, hoy en día mucha gente esconde sus pecados con que así muy rápido, ¿verdad? El hecho de decir, padre, pequé en esto, que es, lógicamente es la esencia en fallo de los 10 mandamientos, pero no dicen, no quieren dejar pecados muy explícitos que son muy fuertes por vergüenza. Segundo, porque algunos no quieren, entonces esconden ciertos pecados. Entonces, cuando uno dialoga y va sacando, como quien dice, bueno, lo invitamos a querer sacarlos, la persona dice que no. Entonces, ahí nosotros también tenemos que reaccionar de esta manera, pero por eso dice el comentario, que no se vea como un castigo, sino el respeto a la conciencia hermosa que Dios nos ha regalado. Pero algunos agarran esa libertad de conciencia para hacerla o manejarla a su antojo, ¿verdad? Y en especial, el respeto va hacia la conciencia, hacia su libertad y a la coherencia de vida cristiana que debe de tener esta persona. Entonces, ahí es donde nosotros nos detenemos para hacerle ver que es necesario que vaya dejando el pecado. Y sí, hay gente que cuando ya siente la visita de la muerte, ahí sí, entregan todo. Y ahí eso es lo bonito también del sacramento, saber entregar todo, no solo por ese momento, sino que por vivir ese momento de angustia entre la enfermedad en paz. Y el numeral 5, ¿qué dice el numeral 5? Dice, otra pregunta, ¿qué sucede en caso de enfermos que tienen la fe de que sanarán recibiendo la unción y no es así? Bueno, yo les pongo, ¿verdad? Mueren con una fe muy en alto, porque ese es el misterio
de la unción, y ahora vamos a ver eso dentro de poco. Hay todo un ritual y en especial el ritual en su raíz no lleva al hecho de, Señor, ya como vas a recibir este sacramento, ya me salvé. No, literalmente es meternos con Cristo y decidir. También Dios tiene una parte de decisión en el plan de salvación de cada uno de nosotros, pero no es así como que tácito. Entonces, esa pregunta va más orientada al hecho de que la persona muere en paz, muere tranquila, aunque le haya pedido de que el Señor le sanara. Y ahí hay testimonios de testimonios, ustedes mejor no lo saben, ¿verdad? Hay gente que desea morirse y no se muere. Hay otros que su estilo de vida es bellísimo y se muere inmediatamente sin unción. Y entonces todo eso es una experiencia de vida que estamos llamados, y ya entrando propiamente con el sacramento este día, vamos a ver elementos que nos ayudan desde el punto de vista teológico para saber comprender de que no es un remedio así totalmente para esa situación. Pero cuando digo remedio, no es el hecho de los remedios que conocemos nosotros o la cura a ese momento. Sí hay una cura de manera espiritual. Eso tenemos que dejarlo muy claro, saber entender eso. Incluso los estudios estaba viendo de manera bellísima, desde el Vaticano II han hecho toda una formulación para este sacramento, porque sí ha habido mucha incomprensión a ese grado, ¿verdad? Sobre todo, como les digo, el hecho de que, bueno, ya cambiarle el concepto de unción de los enfermos, y antes era extrema unción, ya no había vuelta atrás, te venía a traer el cura que parecía que era el de la muerte, y la gente lo confundía, pero en realidad es a llevar un momento de paz, y más con el ambiente de familia que queda así. Entonces, esas son las preguntas, sí. Ahora vamos ya directamente al sacramento. Hoy no vamos a hacer examen, no se preocupen. Agradezcanle a la lluvia. Entonces, la administración del sacramento. Me enfoqué más que todo, como no había mayor documentación en lo que era el derecho canónico, era muy sencillo en algunos casos, ¿verdad? Me dediqué más a volver a darle valor a lo que ya algunos vemos, y me voy a ir prácticamente a lo que dar a conocer lo que el ritual nos permite, ¿verdad? Porque hay veces desconocemos los rituales, es como el caso del bendicional, ¿verdad? Híjole, la bendicional tiene mucha amplitud de bendiciones. Yo no sabía, incluso cuando lo hice la primera vez, me encantó porque hay por ejemplo, la bendición de los novios. Este ritual también permite en la unción de los enfermos ampliación. Primero, ser conscientes de que este ritual lleva palabras específicas, orden específico y modo. Los libros litúrgicos. En mi caso, bueno, me hago validar de un ritual breve del presbítero itinerante. Prácticamente aquí tenemos todos los sacramentos, los sacerdotes que andamos de arriba a abajo. Lógicamente ya cuando hay iglesia, una parroquia, ya hay libros muy específicos para cada uno de los sacramentos. Pero en el caso de nosotros que nos movemos, está este libro que nos estimula, y no es distinto, sino que condensa un poquito más los libros litúrgicos de cada uno de los sacramentos que tienen en las iglesias. Entonces me hice ayudar de para mostrar, ¿verdad? Un poco. Primero, estos libros litúrgicos en la parte de la unción de los enfermos tiene 3 variables. Incluso yo podría poner una cuarta, pero esa ya no la puse ahora. Pero está la unción fuera de la misa. Antes, y creo que la perfección siempre era la unción dentro de la misa. Una misa o 2 misas al año en la cual el párroco llama a su feligresía y le dice, bueno, tal fecha hay una misa especialmente dedicada a todos los enfermos. Ahí hay que aprovechar, dicen, o hasta todo el día que se pueda para llevar a los enfermos.
pero eso a la medida se ha ido perdiendo muchísimo, ¿verdad? Entonces, pero el ritual permite una unción fuera de la misa, la unción dentro de la misa y los casos más extremos, la unción en un hospital u otras instituciones. Y dentro de esa, que es dentro de los hospitales o en la institución u otra institución, yo podría meter ahí para los hogares. Es una, aunque también aquí cuesta muchísimo porque, como les repito, muchas de las personas llegan en los momentos que ya la persona se va yendo, ¿verdad? Entonces, de una manera muy rápida, pero dentro de esta unción, fuera de misa e incluso dentro, hay una recomendación para los moribundos y más adelante lo vamos a leer un poquito. Entonces, aquí retomé un poco de documentación del concilio y dice una argumentación, ¿verdad? ¿Qué pueden las palabras cuando duele la vida? En este sentido hace ver de que es un sacramento precioso, ¿verdad? Para confortar ese momento cuando la vida está doliendo al máximo en todos los sentidos, tanto en parte física como en parte espiritual. Entonces dice, ¿qué podemos decirle a la gente? Y yo siempre esos son de los más difíciles, aunque más difíciles para hacerles comprender a la gente que en ese momento, aunque sea de dolor, de sufrimiento, ahí se encuentra Dios. Y es a lo que nos invita el Señor siempre, ¿verdad? A saber encontrarnos en esos momentos. Yo siempre le digo también a la gente, cuando estamos bien es bonito decir, y yo creo en Dios, pero cuando estamos mal, ahí es más bonito decir realmente que estamos en presencia de Dios. Y uno de estos es el caso de la muerte. Entonces, el misterio del dolor se conecta necesariamente con el misterio de Dios. Por eso, aceptar el dolor, la enfermedad y la muerte es aceptar nuestra fragilidad y dependencia de Dios. Ya ahí hay un elemento vinculante. Bueno, nosotros quizás a nivel de comunidad vamos comprendiendo o vamos preparando mucho este tipo de camino, pero la gran mayoría de fieles cristianos católicos, por ejemplo, los que se acostumbran a solo misa de domingo, la gran mayoría les cuesta entender este momento de encontrarse con Dios por medio del dolor, ¿verdad? Implica aceptar el dolor. En mi persona, yo lo he visto muchas veces en los hospitales, ¿verdad? Y ahí hay gente que ya sabe, que tiene fecha, que dice ya se va a morir, pero aún sabiendo fechas, han aceptado ese dolor para compartirlo y encontrarse con Jesús. El dolor, dice, es un encuentro con el crucificado, pero no como decir encontrarme con el crucificado, como que soy otro de los ladrones, que estoy a la par de ese momento con Jesús. No, literalmente encontrarse en lo más íntimo de ese dolor con Jesús, haciéndole ver con alegría que estás padeciendo, al igual como Él padeció, pero lo haces por medio del amor. Eso es algo tener bien presente, ¿verdad? El dolor y la enfermedad alcanzan perspectivas nuevas si son asumidas y vividas en unión con el siervo paciente, con Cristo crucificado y resucitado. Este último punto hace ver siempre el hecho de ese testimonio de muchas personas que, ¿dónde están? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad, más de algunos de ustedes quizás se me acaba de ir el nombre del hospitalito donde murió la Divina Providencia, creo que es, donde murió Monseñor Romero, sí, ¿verdad? Entonces, ahí uno se encuentra, he logrado llegar a visitar a personas ahí, se encuentra con personas que ya saben de que ya humanamente, científicamente están desahuciados y los dolores son intensos, pero uno dice, es impresionante ver a las personas que tienen una mirada, un rostro por encima lleno de paz, ¿verdad? Y son esas personas que han asumido ese dolor porque saben de que lo están compartiendo con el mismísimo Cristo. Y saben que en el momento en que sean llamados a la muerte, se van a encontrar con ese Jesús resucitado y que también Él les va a permitir ese resucitar.
No como el concepto que como lo hacemos nosotros, ¿verdad? De, ya la vuelta, otra vez la vuelta a la vida. No, es el hecho de encontrarse con el ser más profundo del concepto de amor. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, y sobre todo, por eso lo pone uno de los conceptos del Vaticano, alcanzar perspectivas nuevas. En el tema del dolor, podemos reaccionar de maneras distintas, pero no solo al dolor físico, sino que en el sentido que le damos a ese dolor, también podemos encontrar cosas nuevas. Gente que va a reaccionar totalmente distinto al amor, pero no de mala manera, sino de buena manera. Hay personas que literalmente se gastan en ese lecho de sufrimiento, pero se gastan de una manera hermosa, digámoslo así, aconsejando, siguiendo hablar. Nunca dejan de externar ese testimonio y la presencia de Dios en su vida, hasta en ese lecho de muerte. Me puse a pasar el mensaje de Vaticano II y lo vamos a leer de manera pausada para que vean a lo cual llegaron después de muchos años. Esto es desde 1965, este mensaje de Vaticano, ¿verdad? Para todos aquellos en los cuales nos encontramos en lechos de enfermedad o incluso de muerte. Dice, para todos ustedes, hermanos, que sufren, visitados por el dolor en sus 1000 modos. Y ahí dice, abre para todos. En sus 1000 modos, el concilio tiene un mensaje muy especial. Siente fijo sobre él sus ojos implorantes, brillantes por la fiebre o abatidos por la fatiga, miradas interrogantes que buscan en vano el porqué del sufrimiento humano y que preguntan ansiosamente cuándo y de dónde vendrá el consuelo. Esa primera parte es un enfoque para todos los que están en lechos de enfermedad mínima o máxima, e incluso los que ya son moribundos. La iglesia los observa y sabe de que existen esas personas que en esa circunstancia de vida no saben qué hacer, buscando el consuelo, buscando remedio a esa cura, y se vuelve un momento de angustia. Dice, pues a esas personas es donde la iglesia, con todo el amor del mundo, le dedica este sacramento. Dice, hermanos muy queridos, sentimos profundamente resonar en nuestros corazones de padres y pastores sus gemidos y lamentos, y nuestra pena aumenta al pensar que no está en nuestro poder el concederles la salud corporal, ni tampoco la disminución de sus dolores físicos, que médicos, enfermos y todos los que se consagran a los enfermos, se esfuerzan en aliviar lo más posible. Hace ver el dolor de la iglesia ante eso, hace ver el hecho de que nosotros somos administradores, pero al final quien lleva la sanidad o encontrarse con Dios o encontrarse con la muerte, esa es voluntad de Dios y también de la libertad de la persona. Y ahí ese bloque también, ese párrafo, hace ver un momento de oración para recordar a todas esas personas que luchan y luchan incansablemente. Es otro don precioso, ¿verdad? El don de los médicos. Saber que luchan para sacar adelante la vida del ser humano. A ellos va ese también dirigido ese mensaje para las personas que están acompañando hasta el último momento, porque hay veces que no son, bueno, hoy en día, ¿verdad? Lo que nos está pasando, no son los familiares los que terminan con estas personas que están sufriendo con el COVID, ¿verdad? Al final siguen siendo unos enfermeros, siguen siendo los médicos los que terminan acompañando al final. La iglesia lo reconoce y les agradece también por eso. Pero tenemos una cosa más profunda y más preciosa que ofreceros. La única verdad capaz de responder al misterio del sufrimiento y de darles un alivio sin engaño. Es un momento de fe, dice, la fe y la unión al varón de dolores, a Cristo, Hijo de Dios crucificado por nuestros pecados y nuestra salvación. Cristo no suprimió el sufrimiento, dice, y tampoco ha querido
desvelarnos enteramente de ese misterio. Él lo tomó sobre sí por medio de la cruz y eso es bastante para que nosotros comprendamos todo su valor. Y ahí vuelve a dejar entredicho, ¿verdad? Que no tenemos la fórmula como humanos, e incluso la misma iglesia no tiene la fórmula más que el consejo de encontrarse y profundizar más en nuestra fe y nuestra unión en Cristo en ese momento de sufrimiento. A vosotros, dices, que sentís más pesadamente el peso de la cruz, vosotros que sois pobres y desamparados, los que lloran, los que estáis perseguidos por la injusticia, vosotros sobre los que se callan, vosotros los desconocidos del dolor, tener ánimo, invita a tener ánimo. Sois los preferidos del reino de Dios, el reino de la esperanza, de la bondad y de la vida. Ahí vuelve a ser, vosotros sois los hermanos de Cristo paciente y con él si queréis salvar al mundo. Hace ver, ¿verdad? Nuevamente que Dios tiene una predilección por el enfermo, por el que sufre en la enfermedad. Y finalmente aquí la ciencia cristiana del dolor, la única que da la paz. Saber que vosotros no estáis solos, ni separados, ni abandonados, ni inútiles. Sois los llamados por Cristo, su vida y transparente imagen. En su nombre el concilio les saluda con amor y les da gracia y asegura la amistad y la asistencia de la iglesia y los bendice. La iglesia manda un mensaje de esperanza a todas estas personas, como bien lo dice al principio, no para, humanamente queremos que todos encuentren la salud, pero va más allá de también saber a lo largo de nuestra vida disfrutar de todos los momentos de nuestra vida, e incluso ese momento de enfermedad, de muerte, de sufrimiento. Seguimos, vamos a ver. Entonces, ahora entramos de lleno a la unción fuera de la misa. Vamos a ver diferencias, ¿verdad? Primero, ¿verdad? El saludo. El saludo es sencillo porque sabemos de que estamos en un momento de premura, en un momento de que hay que salir y hay que correr. Pero en ese sentido, también la liturgia no nos desampara para saber hacerlo, como les dije, un bello momento, ¿verdad? Solo los saluda la paz del Señor. Incluso llama la atención porque no hay una, como todo sacramento, porque el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la orden sacerdotal, de la confesión, siempre se inicia con la asignación. En este caso no, sino que se saluda dando la paz directamente. Eso sí, tiene una conciencia, un detalle que también, que es parte del rito introductorio, hay una aspersión con agua bendita, ¿verdad? A mí me llamaba mucho, normalmente, como les digo, esto se hace y por eso vuelvo y repito, no me voy a cansar, hagámoslo con tiempo, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de, no le deseamos la muerte a la persona que le estemos haciendo este gesto de amor, sino que estamos pidiéndole a Dios que le llene de paz para ese momento de debilidad corporal y espiritual, ¿verdad? Luego viene una pequeña monición, ¿verdad? En la cual hay todo en introducción y que vuelve a salir Santiago 5 del 14 al 15, que vuelve a hacer ese relato, ¿verdad? Donde dice Santiago, bueno, si hay alguien enfermo, por favor, llame a los presbíteros que le impongan las manos y que lo unjan en aceite. Clarifica totalmente ese sacramento tan precioso. Luego viene el rito penitencial. Normalmente el rito penitencial que se hace acá es el que nosotros hacemos, ¿verdad? En la Eucaristía, que es para los pecados venialeros. Si no hay rito de penitencia, antes le puse yo,
porque cuando tenemos la capacidad, como les digo, de personas que sí van llevando una vida muy ordenada en su vida sacramental, ya saben, ya saben de que si hay noticia de futura muerte o muerte cercana, mandan a llamar y cuando uno llega, son conscientes. Yo ahorita estoy llevando la comunión a una señora que sí, ya está desahuciada, pero cada vez bueno, ya le llevé la unción de los enfermos y tuve la oportunidad de confesar una confesión preciosa. Ahora, cada vez que puedo, una vez al mes, porque también no es mi territorio, me pueden regañar. Entonces, eh, cada vez que le llevo la comunión, la invitación siempre está presente para, para la confesión, porque sabemos, la gente, hasta eso me llama la atención, ¿verdad? La gente dice, padre, ¿y hoy de qué voy a pecar si estoy guardado en la casa? Hasta en la casa se peca, les digo yo, pero allá cada quien en su conciencia, libertad y su vida de pecado, si quiere confesarse o no. Entonces, el rito de penitencia que da la unción fuera de la misa, eh, se hace con el yo confieso, ¿verdad? Ese es el normal como la Eucaristía, pero si la persona es consciente y hay oportunidad, se hace la confesión, el rito penitencial. Luego viene siempre en todo sacramento la iluminación de la palabra, pero y ahí le he puesto la explicación breve. Mínimo, porque no nos podemos darnos el lujo de hacer una homilía ahí dentro de ese sacramento porque sabemos que hay una circunstancia especial. Luego ya viene la liturgia de la unción propiamente, en la cual hay letanías. Parte con las letanías en los cuales pedimos al Señor que vuelva a llevarnos por el camino de explicar bien ese momento. Y les leo de manera breve el ritual, ¿verdad? Dice, primero, que nos muestre el Señor la misericordia de Él y que lo conforte por medio de ese gesto de unción, que lo libre de todo mal, que lo libre de pecado. Ahí es ahí donde también cuando es parte de inconsciencia puede caer, que alivie los sufrimientos de todos los enfermos. Independientemente, estamos con una persona, ahí este sacramento vuelve a recordarnos que estamos viviendo a nivel de toda una comunidad eclesial, que las personas no saben que en ese momento se está llevando su unción, pero igual como iglesia participamos todos, ¿verdad? Entonces, por medio de las letanías hacemos ese recordatorio para que la persona no se sienta sola y no se sienta sola solo con su familia, sino que se sientan tan apoyada por toda la iglesia. También se hace una letanía nuevamente, como bien lo ponía el Vaticano II, recordando a todas aquellas personas que se entregan a los enfermos, que es otro precioso don de vida, ¿verdad? Y finalmente dice, concede vida y saluda al enfermo a quien vamos a poner las manos en tu nombre. Entonces, estas letanías van haciendo nuevamente conciencia de qué sacramento es, por qué lo estás recibiendo, o te están invitando también a saber ordenar el concepto de ese sacramento que puedas tener, aunque estás desesperado en ese momento de dolor o de muerte. Las letanías llevan ese objetivo, el hecho de que la persona vuelva a recordar de la presencia de Dios, de que le quita los pecados, de que hay que orar también por las personas, que se sienta acompañados. Ese es el propósito de las letanías. Luego viene la imposición de manos directamente. Ahí solo literalmente es así, sino que es una imposición de manos en las cuales nosotros, lógicamente, ¿verdad? Es un diálogo muy personal con Dios para que el Señor haga su voluntad, ¿verdad? Lo que sea en ese momento, le entregamos la vida a esa persona. No es algo que podríamos decir, bueno, el padre, dependiendo de qué tan amigo es o es desconocido, le da igual, él solo llega a hacer el sacramento. No, es un momento de pedirle literalmente a Dios que haga su voluntad, ¿verdad? Porque no es el sacerdote que está haciendo ese momento. La imposición de manos lleva ese gesto a hacer vida, el momento de que Jesús también imponía las manos. Luego viene la oración por el óleo.
La oración del óleo es un momento, sabemos que el óleo ya ha sido bendecido con anterioridad y eso era parte. Deme un chancecito, quiero decir el cuento. Yo dije que sí se los iba a mostrar. Entonces, en el derecho canónico, decía en la pregunta que me hicieron, ¿verdad? Si hay sacerdotes que tenían, antes era solo el obispo, el párroco y todo. Entonces, hoy en día, todos los sacerdotes están, el código dice están obligados, pero están llamados. Digo, yo me gusta más decir llamados. Entonces, por ejemplo, mi persona, tengo la autorización de andar los óleos, ¿verdad? Entonces, yo aquí ando los óleos de enfermo. Entonces, hoy de broma le digo a la gente, bueno, antes, cuando era ingeniero, andaba mi caja de herramientas. Hoy ando mi kit de cura, ¿verdad? Por todos lados. Entonces, cada vez que me muevo, siempre tengo la delicadeza de andarlo, porque sé que cualquier momento puede surgir, ¿verdad? La necesidad. Entonces, el ritual permite hacer un momento de oración, de agradecimiento por los óleos, ¿verdad? Que ya lógicamente ya están bendecidos en la misa crismal, ¿verdad? Luego viene ya el momento de la unción propiamente, que primero es en la frente, que repito, ¿verdad? Dice la oración: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Ayer fue, la lectura hablaba de la gracia, desde otro punto de vista muy bonito, ¿verdad? Sabemos que es el traje el cual todos tenemos para estar en la fiesta del Señor, ¿verdad? Ese es otro concepto precioso para poder entender la gracia, que por la cual a esta persona que fue convidada, cuando mandan a llamar el dueño de la fiesta a toda la gente y nadie le responde, sigue llamando a estar en la fiesta de su presencia. Pero hubo alguien que no tenía el traje, y el traje es la gracia de Dios. Entonces, en ese sentido, en la primera, el momento de unción, tengo una pregunta. Vamos a ver si es ahí pregunta. Padre, en un momento de rito, ¿se encuentra solo el sacerdote con el enfermo o pueden estar acompañados por la familia? Buena pregunta. Lo ideal solo es para la confesión. De ahí para allá es un momento tan rico, la unción de los enfermos es para que también, y eso lo voy a leer más adelante, en la parte de los moribundos, ¿verdad? Donde la iglesia manda a que se todo, y no solo en el hecho de un moribundo, sino que en todos los momentos que se pueda hacer, que la familia esté presente, porque es tanto la invocación de gracia para la persona que está enferma, como para la familia, que bajo ese gesto se sientan confortados, porque sabemos que el dolor físico puede ser para el enfermo, pero el dolor espiritual es para toda la familia. La familia se hunde en ese lecho de dolor también. Entonces es muy válido que todos estén ahí. Yo tuve la experiencia, ahorita se me ha olvidado el nombre de la familia que fui ahí en El Salvador, ¿verdad? Y a la señora era consciente de que iba a morir. O sea, creo que yo llegué como a las 4 de la tarde y no alcanzó a llegar a las 6. Pero el momento de oración fue un momento bellísimo. O sea, la señora se entregó a Dios y se encomendó, y su familia también quedó tranquila. Entonces el gesto de esa pregunta es, sí, toda la familia está invitada a estar ahí. Lógicamente, es difícil para muchos estar en ese momento de dificultad, ¿verdad? Luego dice la oración después de la unción. Aquí hace ver para dónde podemos tener esta unción. De manera general, dice, en extrema gravedad, los ancianos, antes de una intervención también quirúrgica, es muy válido, ¿verdad? Muy válido por aquellos que no sabían. Es muy válido recibir la unción de los enfermos antes de una intervención. Lógicamente uno dice, ¿qué me va a pasar si, padre, es una operación sencilla? Bueno, no sabemos el misterio de la vida y de la muerte. Vamos a pasar años y nos va a costar entenderlo. Entonces,
siempre es de estar en paz con Dios y estar conectados con su gracia por medio de los sacramentos. Y uno de estos es la unción de los enfermos. Entonces, la unción es muy válida también para todos aquellos que se van a someter a una intervención quirúrgica. Hay una oración para niños específicamente y por una persona joven, ¿verdad? Esos son los elementos distintos en cuanto a las oraciones. ¿Qué más? Vamos a ver. Ahora la unción. Bueno, otra es la parte, la liturgia de la unción. No iba para adelante. Vamos a ver. Así es copia del anterior. Así, aquí estábamos. Oración después de la unción. Viene el Padre Nuestro, que siempre está la invocación de esa oración preciosa, la oración más sencilla que podemos encontrar en ese momento. Luego viene la liturgia de la comunión, ¿verdad? Después de la unción propiamente, viene ese momento similar al de la Eucaristía, ¿verdad? El Padre Nuestro, le damos gracias a Dios, y si la persona todavía puede comulgar, comulga. Hay un momento de silencio, y luego viene el momento de comulgar de la persona, ¿verdad? El Padre Nuestro, se eleva el cuerpo de Cristo. En ese sentido, ahí sí, la participación solo es del enfermo, porque ya me pasó, ¿verdad? Que le llevé la unción de 2 enfermos y me di cuenta de que había otro anciano ahí, pero solo le podía dar la comunión a uno, ¿verdad? Lógicamente, ya después la señora me dice, padre, aunque sea la mitad, démosle al otro. No, porque en este momento el sacramento va dirigido a su persona. Si gusta, me da chancecito y voy y regreso y le traigo la comunión a otra persona, pero el sacramento va dirigido a una persona en específico, ¿verdad? Entonces, luego viene el rito conclusivo. El rito conclusivo son oraciones sencillas, donde vuelve a hacerse una bendición especial para esta persona que ha recibido la unción. En este caso, dice, bueno, que Dios Padre te bendiga, que Dios Hijo te cure, que Espíritu Santo te ilumine, que te devuelva la salud del cuerpo y te conceda la salvación del alma, que te llene de paz tu corazón y te conduzca por la vida eterna. Y luego viene, y por eso ahí vuelve a confirmar este sacramento, que tienen que estar presentes todos, porque dice, y todos ustedes los aquí presentes, los bendiga Dios Padre Todopoderoso. Ahí está, ¿verdad? Entonces hace ver que sí se puede estar presente toda la familia, de ser posible. Incluso, ¿qué más? Veamos. Unción en un hospital. Bueno, ¿cuál es la diferencia, verdad? Si se dan cuenta, solo ese pedacito, ¿verdad? Los ritos introductorios, un breve introducción, un saludito, viene el momento de la oración, la liturgia, ya no hay liturgia de la palabra, sino que directamente a la unción, el Padre Nuestro sí se hace, y la oración después de la unción, ¿verdad? Y luego el rito conclusivo, que es el que acabo de leer. Ese es muy rápido porque sabemos que estamos en un lecho de mayor premura, ¿verdad? Por la salud y que la persona enferma pueda estar viva, ¿verdad? Porque, bueno, hasta el momento no me ha pasado. Bueno, me pasó en mi primera unción que cuando estaba, comenzaron a sonar todos los aparatos a los cuales estaba conectado y por un momento me creó angustia, les soy sincero, pero después dije, no, en nombre de Dios, vamos a terminar como Dios manda y se hizo, ¿verdad? Pero por la posición en el lugar que estamos en el hospital, siempre se hace la parte breve. Entonces, creo que eso, ¿dónde está? Voy a dejar de transmitir y solo les voy a leer la parte de los moribundos para que vean a lo que nos lleva la iglesia, que también es un gesto para que nosotros podamos ir aprendiendo a saber valorar los momentos de enfermedad. Dice recomendación de los moribundos. La caridad hacia el prójimo existe de los cristianos que manifiesten su comunión con el hermano y la hermana moribundos, pidiendo con ellos y por ellos la misericordia de Dios y la confianza en Cristo. Eso no se pierde, ¿verdad?
las oraciones, las letanías, las jaculatorias, los salmos y las lecturas bíblicas que se proponen en la unción de los enfermos, dice, está dedicado para recomendar a los moribundos que tienen ante todo el fin de ayudar al mismo moribundo, para así, aún se haya consciente, pueda vencer la angustia de la muerte. Ese sacramento lo que hace es, ahí viene otro chequecito, que no te mueras angustiado, sino que quitar esa angustia que es innata en el hombre, imitando a Cristo doliente y moribundo, y asegurándose en la esperanza de la vida eterna y de la resurrección por el poder del mismo Señor nuestro, que con su muerte destruyó nuestra muerte. Ahí volvemos a repetir que estamos haciéndonos partícipes de la vivencia de Jesús sufriente, ¿verdad? Porque llegó un momento en que Jesús tuvo angustia, pero fueron segundos, pero ahí es donde hace ver también que el ser humano va a pasar por eso, y lo que le invita es que ese segundo sea lo más rápido posible, y luego viene el encuentro ya reconociendo de que estás en paz con Dios. Lo más que quieres es encontrarte con Él. Y dice, aun cuando el moribundo ya no estuviera consciente, sin embargo, los que lo acompañan podrán encontrar consuelo con estas oraciones, descubriendo la significación pascual de la muerte cristiana. Es necesario que con frecuencia se ponga de manifiesto esta significación pascual, aún con el signo sensible, signando al moribundo con la señal de la cruz en la frente, como fue signado ya desde el bautismo. Vuelve a hacer esa referencia a la parte bautismal, ¿verdad? Uno no es consciente cuando se bautiza, pues de igual manera, cuando no hay conciencia ya en la persona que está falleciendo, sí hay conciencia en los que están alrededor, y eso es lo que estimula a saber vivir ese momento de muerte. Bueno, dice más cosas, pero eso fue lo que más me llamó la atención, ¿verdad? Y es un momento de las recomendaciones. Hay letanías, invocaciones muy bonitas, hay lectura incluso. Todavía no he tenido la experiencia de hacer esta parte para los que son moribundos, porque incluso para los moribundos están las letanías de los santos, que ya sabemos todos que son bastante larguitas. Entonces, pero hay personas que sí pueden llegar a alargar este proceso de muerte de una manera hermosa. E incluso hay oraciones de recomendación para el alma. ¿Y qué más hay? ¿Sí? Y hay oración luego, cuando ya se ha hecho, se ha terminado toda esta oración por los moribundos, incluso hay una oración especial para los familiares y amigos que están presentes, dándoles el consuelo. Entonces ahí es donde el Señor nos recuerda que tenemos la capacidad de encontrarnos con Dios en ese momento de crisis, que ahí es donde volvemos a confirmar que Dios no nos abandona en ningún momento de nuestra vida. Y ahí termino y les agradezco su atención. Si hay alguna preguntita, quedo a la orden y ustedes me dirán. Si no, no pueden hacer las preguntas de inmediato, pueden enviárselas a los hermanos Marvin y Lidia para que se las hagan llegar al padre posteriormente. Pero si alguien quiere hacer una en este momento, tenemos ahí un minuto ahí para poderla hacer y que el padre nos pueda guiar. Sí, aquí manda Roxana, dice, buenas noches, padre, ¿un laico puede orar por un moribundo y hacer la señal de la cruz en la frente? Claro que sí, sí lo puede hacer. Es facultativo. Muy bien. Padre, ¿y la comunión entonces se le da solo si el enfermo está consciente? Si está consciente y si la comunión no le va a afectar, porque por ejemplo, eso me pasó ahora quizás un mes también. Fui con una señora que sí ya estaba en un estado de moribunda casi, y el esposo necio, ¿verdad? Padre, dele la comunión porque la semana pasada le vinieron a dejar la comunión, pero dije, la semana pasada
pudo que estaba consciente, pero literalmente ya la señora me escuchaba, gemía, estaba acostada, entonces yo le digo, sí se la puedo dar, pero si yo se la doy completa y eso incurre en que ya una persona moribunda, hay veces que dependiendo de la enfermedad que tiene, no hay salivación, ¿verdad? Entonces, si no hay salivación y yo le doy la comunión completa y provoco la muerte, me frigo yo. Entonces, no, por el contrario, ahí lo que hicimos fue un gesto de partir una partícula y diluirla en agua, ¿verdad? Con todo el cariño del mundo, eso sí, ya la incorporé un poquito, la señora se incorporó y con agua se diluye la partícula del cuerpo de Cristo y ahí sí se da. Es lo único que se permite, pero hay que ser consciente y hacerle ver a las personas que es preferible mejor no, cuando sí sabemos de que el cuerpo de Cristo va a provocar una asfixia, por ejemplo. Sí, es que cuando mi mamá falleció, ella estaba en coma y llegó el sacerdote, pero sí la hizo fracción, vea, entonces, y se la dio y le di como una cucharadita de agua, pero sí bien, vi cuando se la consumió. La consumió. Ah, ok. Sí, sí, sí. Normalmente se hace. Se le da la comunión así, completa la forma, solo cuando está bien, bien consciente la persona. Gracias. Con gusto. ¿No hay más preguntas? Entonces, queremos darles los siguientes avisos. Que esta escuela los espera el próximo viernes 27 de agosto para continuar con esta serie de temas maravillosos que amplían nuestro conocimiento sobre nuestra amada Iglesia Católica. Y ahora vamos a ir con el tema el orden sacerdotal, ¿verdad? Así es que los esperamos el próximo viernes para dar continuidad a esta serie de los sacramentos. La hermana Cristi Alfaro, miembro del equipo de administración de la escuela, es la encargada de llevar los controles sobre las ofrendas que nosotros vamos haciendo. Si alguien ya hizo su ofrenda, por favor, transmítale una fotografía del recibo a nuestra hermana para que ella pueda poner al día los informes y al final de la escuela nosotros podamos también entregarle a la comunidad un informe final de cómo quedaron las ofrendas para la escuela, ¿verdad? Así es que pueden comunicarse con ella. Si no tienen el número de teléfono, nos pueden contactar a Tomás, Margarita, a Lidia, a Marvin, a Inés o a mí, y nosotros con gusto se los proporcionamos el número para que le puedan enviar vía WhatsApp esta información. Finalmente, como con todo el amor que le tenemos al Padre Ramiro en Cristo Jesús, le damos las gracias por toda esa maravillosa riqueza que nos ha transmitido. Yo me he quedado con la boca abierta esta noche de muchas cosas que no sabía. Mi padre falleció hace un año exactamente y me hubiera gustado tener mucho más conocimiento de todo lo que nos ha dicho él ahora para poderlo ayudar en su difícil situación que vivió. Pero ahí estamos, ¿verdad? Para servir a los demás también cuando el Señor así lo decida. Así es que le damos las gracias y realmente nos sentimos contentos de que siga instruyendo. Y como es nuestra costumbre, le pedimos esta noche que por favor nos dé la bendición. Ok. Por cualquier cosa, acabo de subir la parte del catecismo, el sacramento del orden, y dejo la presentación que acabo de darles, ¿verdad? Por si alguien quiere reproducirla el día de mañana. Entonces, ahí les dejo, ¿verdad? Los dos documentos, y si no, también ya se los pasé a Marvin y a Lidia para que ellos lo puedan pasar por el grupo de WhatsApp, tanto la presentación de esta noche
como el sacramento del orden. Es muy extenso el que viene, es el sacramento del orden, es bastante extenso a nivel de catecismo y ya no digamos de derecho canónico. Ahí sí va a haber elementos de mayor oración, entonces hay que irnos preparando. Gracias, Padre. Como todas las noches vamos a hacer la bendición de María Auxiliadora. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría y por su poderosa intercesión, líbranos de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y por la intercesión de María Santísima Auxiliadora, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus seres queridos, y les acompañe siempre. Amén. Amén y amén. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Bendiciones. Linda noche. Gracias, buenas noches. Se cuidan y nos seguimos viendo, ¿verdad? Buenas noches. Lean, por Padre. favor. Lean. Sí. Yo creo que ya voy a poner examen para la otra. A todos los que Buenas quieran noches. sacerdotes. Noches, padre. Buenas Gracias. noches, padre. Gracias. Ramiro, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Noche, Bendiciones. Ignacio. Bendiciones, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches.